Rodolfo Morales desde México, Country Manager de Driving. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muchas gracias por estar con nosotros. Ya te presentaré, pero antes, después de saludarnos, voy a presentar a nuestra distinguida panelista. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Por acá estamos, terminando una jornada bastante interesante el día de hoy. Ya a esta hora de la noche un poquito cansado, pero muy bien, la verdad contentos con muchas cosas por acá y feliz de acompañarlos hoy. Sí, pues ya te preguntaremos qué haces en México, me imagino que es parte de la expansión de la compañía. Pero antes saludar a la Fernanda Vicente, nuestra amiga y panelista, periodista, presidenta ejecutiva de Mujeres del Pacífico, cofundadora y directora de Fundación Codea y directora del Scotiabank, especialista en temas de emprendimiento e innovación. ¿Cómo estás, Fernanda? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. A ver si encontramos un minutito para copuchar de cómo te fue en el viaje con el presidente a Buenos Aires, pero ya lo dejamos más para el final. Hola, Alexi. Hola, Rodolfo. Feliz de estar acá. Hola. Después a ver si les puedo contar algo. Bueno, muy bien. Rodolfo, cuéntanos, ¿qué es lo que es Driving con ese nombre tan sugerente que obviamente algo tendrá que ver con la conducción? Algo tendrá que ver con eso. Sí, Driving es un software de logística que ya tiene algunos años en la industria. El nombre, bueno, nace un poco de la parte de la conducción, de las rutas, del seguimiento de las entregas. Hoy tenemos una solución que se ha posicionado bastante bien en el mercado y muy orgullosos de representarla. Por ejemplo, acá en México yo soy el Country Manager y nuestro producto está enfocado 100% a temas logísticos. Así que somos una plataforma SaaS, Software as a Service, damos servicios cloud, digamos nuestros servicios B2B, atendemos principalmente empresas corporativas y resolvemos varios desafíos logísticos que ahí podemos ir conversando, pero hoy estamos posicionados, te diría, dentro de los TMS más robustos de la industria. Al tiro explícate TMS porque los acrónimos nos matan a todos. Transportation Management System. Ya. Al final es una sigla que se usa mucho en la industria. La interpretación te diría que está un poco ambigua. Lo que entiende por TMS una empresa a veces es distinto a lo que entiende otra. Pero en términos prácticos, un TMS es una solución integral que aborda todos los desafíos en términos de la distribución de productos y servicios en terreno, ¿ya? Nos interfaceamos ahí con distintos sistemas que tienen las compañías, sus sistemas de administración de bodega, sus ERPs también, que son los sistemas donde caen los pedidos, etcétera. Están conectados con nosotros y nosotros vemos toda la parte logística, toda la parte de distribución, tanto el transporte primario, que tiene que ver con las rutas generalmente de un tramo, que muchas veces son de una planta o un centro de distribución, como el transporte secundario, que es desde los centros de distribución ya al cliente final o, digamos, a la última milla, que es muy conocido esa sigla también. Perfecto. O sea, el foco de ustedes tiene que ver con la optimización de rutas del transporte logístico, pero incluye, independiente de estar integrado a los otros sistemas de las compañías, incluye otras optimizaciones, porque yo tenía entendido y me acordaba, por ahí leí que también cómo se carga el camión era uno de las funcionalidades de ustedes. Mira, hay muchísimos detalles, Alex, pero si lo vamos a poner así como en términos generales, partimos por una parte de planeación, optimización de rutas, que es como uno de los dolores de cabeza más típicos en la industria, donde muchas veces hay un cambio cultural fuerte en los procesos de las empresas que hoy viven una planeación manual. La planeación de rutas tiene mucho que ver con la experiencia de la gente del almacén, con la experiencia del conductor, y eso deja muchas oportunidades de mejora, donde nosotros entramos a implementar una solución que agarra todos los parámetros de la operación y de alguna manera le arma las rutas óptimas a los clientes. Y esas rutas óptimas ayudan de alguna manera a reducir los costos y además que el proceso de armado de la ruta sea un poquito más eficiente. Eso es por un lado. Pero esto es como cuando uno dice voy a ir al gimnasio, me hago mi rutina en un papelito y después tengo que ir a cumplir la rutina. Entonces,
Después viene la parte del control de la ejecución de la ruta, y es ahí donde la plataforma de tracking que nosotros tenemos de alguna manera te ayuda a ver que cumplas el plan que armaste. De Si no seguimiento, se el tracking cumple, es, el claro, tracking es el seguimiento. el seguimiento de las rutas, ver si se están cumpliendo el nivel de servicio, si el conductor está respetando la secuencia de la ruta, si hay eventos o cosas que salen de control, también poder alertarlas y entender un poco. Acá nosotros tenemos varios diferenciadores, y uno de ellos es que nuestro software va aprendiendo un poquito de la operación. Los tiempos de tráfico, los tiempos de servicio, la jornada laboral, son variables que uno parte preguntándole al cliente, digamos, esos datos, y después, una vez que tú empiezas a controlar la ruta, te das cuenta si la información que el cliente cree es realmente la que ocurre en la calle. Y de alguna manera la optimización va mejorando en medida de que los datos que vamos usando son más realistas. Entonces, el tracking también, de alguna manera, es un espejo de la planeación. Y ahí estamos, digamos, eso es como lo que más consumen nuestros clientes, pero tenemos varias funcionalidades más, y aquí, cuando hablamos de temas logísticos, se pueden desprender una serie de detalles. Cada vez que te sientas con un cliente, hay muchas particularidades, y ahí una de las ventajas con Driving ha sido que hemos logrado tener una plataforma bastante flexible en eso. El algoritmo que tenemos es propio, entonces nos permite adaptarlo muy bien a las condiciones de cada cliente. Perfecto. Rodolfo, Fernanda, por favor. Sí. sí. No, quería preguntarte un poquito, yendo un poquito más atrás como contexto también para Sí. los auditores y auditoras. ¿Cómo nace Driving? ¿Driving de dónde nace? ¿Es chileno? ¿Son fundadores chilenos o de otros países? Eso por un lado. Y lo otro, que por lo menos lo que yo leí algo, era que ustedes habían partido con un modelo de negocio un poquito distinto, que primero iban a empresas de tamaños más chicos y después se dieron cuenta que las corporativas de repente tenían una necesidad tanto o más que la del mercado que estaban sirviendo, y ahí dieron un giro un poco en el modelo de negocio. Sí, Fernando, no había tenido la oportunidad de decirte hola, así que hola. Hola, ¿En Roberto. serio? No me di cuenta. Ya. Sí, mira, te cuento un poquito. Bueno, yo creo que esto quizás no fue tan planificado, el cómo la empresa iba a crecer. El origen está en un estilo muy startup. Partió la empresa, digamos, en un alero que era Inspiral, donde se formaron varias unidades de negocio que de alguna manera se estaban piloteando en ese entonces, ¿ya? Tú, Cuando tú salías a hablar de Iván Vera, ¿te refieres a la empresa Iván Vera? No, Nada que ver. Inspiral es con Z, son Ah, ex directores, la mayoría ex directores de la TAM que Ya. salieron ahí a emprender, levantaron fondos, hicieron una inversión ahí inicial para, digamos, innovar y sacar estas soluciones cloud que te diría que en el 2014, 2015, tú salías a vender este tipo de soluciones y los clientes en verdad te miraban así como, bueno, estos son niños que están jugando a desarrollar tecnología, y lo que están haciendo algún día quizás va a ser algo. Y es increíble cómo en un par de años ya nosotros mismos, al sentarnos con los clientes, veíamos cómo los clientes ya entendían mucho más de lo que estábamos hablando, tenían las necesidades mucho más claras, y no hacíamos el loco como creíamos que lo hacíamos inicialmente. El tema de que si nos enfocábamos en pymes, yo te diría que no, ¿eh? Yo te diría que siempre el foco ha estado en resolverle los problemas a los corporativos. La venta corporativa es un poco más larga, mucho más en aquellos años, porque, como te digo, las soluciones que vendíamos era vender la solución y vender la necesidad, porque el cliente todavía no se enteraba que tenía la necesidad. Entonces, como que Estamos eso con el hablando tiempo... 2017, por ahí, No, 2015, 2014, 2017. 2015. Ah, ya. 2014, 2015. Y de ahí también, bueno, en la medida que estos productos se fueron asentando, cada uno fue tomando su expertise y su foco. También vimos que en Latinoamérica, bueno, el hecho de haber quizás estos emprendedores haber lanzado este tipo de soluciones en esos años, dio un poquito de ventaja, porque, por ejemplo, yo que veo México, en aquel entonces, cuando vinimos a las primeras expos logísticas a México, nosotros decíamos, vamos a impresionarnos de lo que tienen en México, que está al lado de Estados Unidos, seguro Claro. están llenos de tecnología, y la verdad fue que estaban bastante más atrasados que nosotros. Hay una Y nos tremenda dimos, oportunidad en un mercado gigante. había una tremenda oportunidad, un mercado gigante,
y un mercado desatendido porque volteaban mucho a ver al mercado gringo, pero el mercado gringo también tiene un nivel de servicio distinto al nuestro. No tenemos culturalmente tantas distancias, porque hay distancias, ojo, hay mucha distancia en cómo se hacen los negocios en Chile, en México, en los distintos países donde estamos. Pero bueno, eso también fue un espaldarazo fuerte porque nos dimos cuenta que teníamos oportunidad de crecer en un mercado gigante como México, como Colombia, Perú, y así en los países donde estamos operando hoy en día. Así que te diría que fue una buena ruta la que hemos llevado en términos de startup y Literal, una literal. buena ruta de desarrollo, literal. Sí. Oye, Rodolfo, me llamó la atención lo que dijiste de hacer negocio y que culturalmente las cosas son distintas. Yo trabajé fuera de Chile de año también en Europa del Este y claro, tú te tenés que sentar de repente a hacer negocio 8 horas, a almorzar y a tomar aguardiente, en el caso mío. ¿Cómo son las diferencias de hacer negocio con la gente en México? Que tengo entendido amigos, ex compañeras de colegio que vivían allá, que la gente es muy acogedora, muy simpática, entretenida, gozan la vida. Pero ¿cuáles son las principales diferencias que tú has observado al hacer negocio? Esto más en un Hay un plano más dicho. humano, porque no vamos a hacer el programa pura Sí, tecnología, así esta cuestión es sí, totalmente. pretenciosa. Sí, al final la tecnología se desarrolla y nosotros nos desenvolvemos en un rubro súper específico, súper competitivo, pero también lo más entretenido cuando uno está en un proceso de expansión es entender cómo puedes posicionar tu producto en un mercado donde no te conoce nadie. O sea, tú llegas a México y en México el primer año te diría que es un año de aprendizaje, de recoger un poquito cómo es la forma de hacer negocios en México y entender cuáles son los puntos claves que tenemos que resolver. Yo, bueno, vamos al tema cultural. Yo tengo 5 años haciendo negocios en México. Hace 5 años atrás, cuando llegué, se sentía mucho más ese tema de tener que acoplarte a la manera en que los mexicanos desarrollan sus negocios, que es muy de relaciones, muy de confianza, de salir a comer, de juntarnos 20 veces. Entre cuates, alguien me Sí, dijo una vez. sí, no, o sea, de verdad era un tema que hay que invertirle, ¿ya? Y que también te puedes equivocar porque muchas veces pasa que no todos solamente andan buscando hacer negocio, hay mucho tipo que anda de repente ahí puta, dando la vuelta nomás. Entonces, Pichineando. claro, hay que saber dónde invertir, dónde gastar esas balas, como digo yo, y no perder tiempo. Entonces, yo te diría que hace 5 años atrás tuvimos un proceso como de aprendizaje, pero también en ese aprendizaje, durante los últimos 5 años, México ha cambiado también un poco, porque el mismo mexicano ha sido también autocrítico en su forma de hacer negocios y las empresas corporativas como que han ido poniendo ciertas restricciones, porque acá hay mucho el tema del lobby, de que yo te presento al director y que, bueno, de alguna manera tenemos que arreglar ahí después cómo vamos a compensar esa presentación, etcétera. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas se han ido erradicando. Yo en este año estoy viendo llegar muchísimas empresas de Chile a México como nunca. Impresionante. Porque, bueno, los fondos de inversión, de hecho, piden, onda, ¿dónde están ustedes? ¿Están ubicados en Chile? Ah, ya, Chile es un mercado de, no sé, 18 millones, vamos a pensar. Hace rato que no veo el último conteo, pero es un mercado chico. México tiene 120, Ciudad de México tiene 23, 20 millones. O sea, entonces, solo Ciudad de México ya representa más que todo Chile y tenemos un Monterrey, un Guadalajara y tenemos un país gigante, hermoso, con tremendas oportunidades de apoyarlos con tecnología. Y la brecha que yo les digo que vi hace años, tampoco veo que se haya cortado mucho. Sigo viendo que Chile sí, está como un referente bueno en temas de tecnología, bueno, Colombia también, pero ha cambiado también un poquito la forma de hacer negocio. Hoy está mucho más serio el tema. O sea, yo te digo, este año, el año pasado, he cerrado cuentas corporativas solamente vía conference, en procesos IRFP súper así formales y negocios grandes. Entonces, esas cosas como que son buenas también porque uno ve que el mercado también va evolucionando.
¿ya? Y en ese sentido México también evoluciona. Lo que no quiere decir que deje de existir la vieja escuela, ¿ah? La vieja escuela igual existe. Perfecto. Qué bueno. Oye, no, solo, no sé si nos queda mucho tiempo, Alex, pero tú Tranquila, nombraste... nos queda más de 10 minutos, así que tú con calma Genial. pregunta lo que quieras. Genial, no, sobre todo hablaste sobre la competencia, Rodolfo. Algo dijiste sobre que era un mercado muy competitivo. Efectivamente, Sí. uno ve, ¿no? Incluso acá en Chile hay soluciones que han ido saliendo súper interesantes en temas logísticos, además que el e-commerce y la digitalización como que nos empujó rápidamente a que la industria se ampliara y de poder servir a todas esas cantidades de empresas que están tratando de vender digitalmente. Entonces, ¿cómo has visto tú la llegada de esta competencia? ¿Cuál es la principal diferenciación que tienen ustedes hoy día con el resto de los actores que han estado saliendo o los que ya estaban antes cuando ustedes entraron? Y Fernanda, me Sí. robaste esa pregunta porque la iba a hacer y también lo conecto con los motores cognitivos, que me encanta esa palabra, me siento como que sé mucho de TI cuando hablo de los motores cognitivos. Suena bonito, porque ustedes tienen Machine Learning aplicado a ciertas cosas, quizás no a todo, o tienen dos motores cognitivos y ahí lo conectamos con las diferencias con otros de cualquier parte del mundo, pero también en Chile hay varias alternativas de optimización de rutas. Quizás no todo el proceso tan integral como usted, o quizás sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, bueno, nosotros, nuestra cultura de empresa ha sido invertir mucho en el desarrollo del producto, invertir mucho en cómo hacer, porque nosotros cuando llegamos a una compañía no es solamente vender el sueño de los beneficios que genera tu software, sino que la implementación de tu sistema no sea un proceso tortuoso y largo, ¿ya? Entonces, el desarrollo del producto no solamente va en las líneas de los alcances del producto, sino que en cómo hacemos que los procesos de onboarding, de setup, de implementación sean amigables y que en un corto plazo pueda generarle beneficios a los clientes. Hoy, en términos del posicionamiento de Driving en la industria, yo te diría, y esto se lo digo siempre a mis clientes, pero respetando que yo soy de cero de echarle tierra a a mi competencia. O sea, yo creo que hay muy buenos productos en la industria, todos están haciendo buenos desarrollos, pero con los años que tengo trabajando en logística, te diría que estamos con uno de los productos más desenvueltos, o sea, de los más integrales que hay. Y eso no logra hacer la diferencia, porque cuando tú te sientas con un cliente, claro, las necesidades bases, probablemente el 90% de los proveedores actuales las resolvemos, las necesidades bases. Pero cuando empezamos a hilar fino, es donde se marca la diferencia. Y es ahí donde las empresas, se nota cuál de las empresas está invirtiendo en su producto, ¿ya? Y es válido. Algunos invierten más en marketing, más en la parte comercial, más en desarrollar estructura, estrategia, etc. Nosotros hemos desarrollado mucho el producto. Y eso hoy nos pone en una muy buena posición porque en términos comerciales, digamos que de una u otra manera uno logra expandir comercialmente su empresa, logras, digamos que armar estructuras, equipos. Nosotros hoy hemos desarrollado un área de pymes, por ejemplo, que es un equipo que solamente atiende pymes y las atiende a nivel LATAM. Es una estructura matricial que atiende a nivel LATAM todas las pymes. Entonces, de alguna manera, nos enfocamos en ese nicho, pero la solución es la misma. Entonces, llegas a la pyme con un tremendo producto. Solamente cambiaste el proceso de onboarding, las etapas comerciales, etc. Y eso en términos de posicionamiento te diría que nos ha venido bastante bien. Hoy, en términos generales, nos sentimos contentos de que al momento de sentarnos con los clientes, al final de una reunión nos digan, oye, ¿saben qué? Hemos visto esta, y ustedes son los más completos. No son los más baratos, pero sí son los más completos. Y ahí es donde uno se queda en una posición muy cómoda, porque tú negocias, o sea, la parte comercial siempre se puede resolver. Lo que no se puede resolver es si a tu producto le falta algo. Entonces, eso hoy nos ha puesto en una posición bastante buena en el mercado en general. Creo, no he hecho el último conteo, estamos creciendo bastante, pero vamos como en 8 o 9 países con fuerza propia, equipos propios, y clientes tenemos en 23 países o 24 países, clientes operando. Entonces, también por ahí, otra cosa que es súper importante es tener el oído muy abierto a lo que los clientes necesitan, porque eso es lo que tú de alguna manera tienes que ir desarrollando.
Entonces, hoy más bien te diría, estamos en un proceso de que cuando nos sentamos con los clientes hacemos traspasos de buenas prácticas, vemos que nuestra solución se ha desarrollado integralmente y nunca un cliente quiere lo mismo que el otro cliente. Entonces, si mientras tu producto sea más amplio y versátil, más posibilidades tienes de ganar la carrera. Así es en términos prácticos. Tú pones foco en lo integral, amplio y versátil, dijiste ahora. La eficiencia del algoritmo es un tema que marca diferencia entre distintas soluciones y que tiene un valor fundamental por sobre lo integral de la solución y la amplitud de la solución, como decías recién. Depende un poco del cliente. Si el cliente viene muy enfocado en que su dolor está en una planeación óptima y en que el algoritmo resuelva en un tiempo específico X cantidad de rutas, X cantidad de pedidos, con ciertos parámetros, sí. Te diría que el algoritmo es clave en ese sentido. Pero no es el común de los casos. El común de los casos es el que el cliente quiere que, aparte de que le resuelvan la planeación, tengas un módulo, por ejemplo, para que él pueda gestionar los mantenimientos de sus vehículos, cambios de aceite, cambios de llanta, etc. Entonces, pasa que algunos productos no han atendido esa parte y tú ya la tienes resuelta. Entonces, traes un buen algoritmo, pero además le resuelves un dolor que él quizás no es su core, pero lo quiere resolver en una misma plataforma y no quiere buscar otro software para resolverlo. Entonces, por eso es como una mezcla entre ser eficiente más tener amplitud, ¿ya? En funcionalidades adicionales. Eso es muy importante. Yo no sé, Fernanda, si a ti también se te pega la comunicación Sí, un de poco, Rodolfo. no sabía si era yo o Rodolfo. No, yo también. Apágate la cámara, Rodolfo, quizás mejor para no tener ningún problema de audio. Oye, pero vamos a aprovechar este tiempo. ¿Ahí está? Sí, no, sí, te escuchábamos antes, pero Ya. se pegaba, pero no importa. Así es esto de las comunicaciones modernas y los medios modernos, entrevistándote en México desde Chile. Oye, Fernanda, antes de despedirnos, porque nos queda 3 minutos, no puedo dejar de preguntarte, yo sé que Rodolfo también quiere saber ¿cómo te fue en el viaje con el presidente Boric a Argentina? Yo sé que fuiste una de las pocas personas invitadas del mundo empresarial, algo me contaste que para hablar desde como mujer, del empoderamiento, no sé, explícanos tú ya para qué pongo palabra en ti. Llegaste la semana pasada, hace un poco más de una semana, cuéntanos un poquito eso. Mira, fue bien interesante la experiencia, primero desde el lado más empresarial, el compartir con un gobierno nuevo, con actores que son distintos a los que estaban habitualmente. También íbamos con una delegación muy grande desde la política, ¿no? Y el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, senadores, diputados, ministros. Entonces, la verdad que nosotros éramos un colectivo chiquitito, como le pusimos nosotros, éramos 6 del mundo empresarial finalmente. Pero fue bien interesante, fíjate, yo creo que la experiencia, tuvimos una foro empresarial donde efectivamente me pidieron presentar sobre el liderazgo femenino en la alta dirección de las empresas, que es un tema que además el presidente Boric cuando abrió el foro, inauguró el foro, él lo explicitó mucho, explicitó que era un gobierno feminista, que le interesaba el avance de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, por lo tanto tenía bastante coherencia con el relato de este gobierno actual, y también en ese mismo foro me di cuenta cómo habían sido inteligentemente elegidos y elegidos a los que fuimos. A mí me llamó mucho la atención. Al principio estábamos todos como, bueno, pero deberían estar los actores más tradicionales. Y fue interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estaba Lorenzo Gomori y CARE. Y CARE es un lugar de encuentro entre la empresa y la sociedad. Súper interesante, un lugar de conversación, un lugar de reflexión de la empresa, ¿no? Muchas veces incluso de autocrítica también, de mirar un poquito la empresa y decir, bueno, tenemos que redefinir un poco qué entendemos por empresa y cuál es el rol de la empresa entre la sociedad. Después estaba Dante Rigoni, que es el presidente de ACIMET. ACIMET es un gremio que dentro de los gremios que componen la SOFOFA, por ejemplo, siempre ha tratado de poner un poco el punto de, diremos, el mediano y largo plazo, el empleo de la radicación es clave y la industrialización en Chile está al debe, por lo tanto era un rubro que tenía que estar en esa conversación. Después estaba Rodrigo Silva de Coopera, que es el presidente de las cooperativas de ahorro y crédito de Chile. El cooperativismo no había estado presente en una gira presidencial, nunca había sido como visibilizado y es una fuerza súper grande en el país. Por otro lado también está la Josefa Mungi y las empresas B. Súper relevante un modelo de empresa que está proponiendo también como una disrupción dentro de lo que uno entiende como empresa, pero son empresas grandes, empresas que les interesa que les vaya bien económicamente, pero además están aportando como el bienestar de una manera muy consciente y muy explícita.
Y estaba la Jessica Rodríguez, que ella, además me encanta, el título es genial porque es bien, yo te diría que a todo el mundo le llama la atención cuando te dice, yo soy una emprendedora ecofeminista, y todo el mundo como, ¿what? Ya te fijas, así como que, pero la verdad representa muy bien la fuerza que está emergiendo. Emerge desde otro lugar, entonces hoy día el empresariado no tiene una sola cara. Y por eso me pareció interesante la invitación a actores distintos. Y por otro lado, yo sí creo que los gremios tradicionales tienen que estar presentes en la conversación, pero en Chile no todos son las empresas grandes. De hecho, las empresas grandes es un porcentaje pequeño que la verdad se lleva gran parte de las ventas, pero gran parte del empleo lo dan las empresas de menor tamaño. Entonces, por eso me parece interesante el mix, ¿no? O sea, Lorenzo estaba representando, él también es director de COPEC, fue gerente general de COPEC, por lo tanto, representaba muy bien al empresariado grande, pero el empresariado desde una reflexión distinta. Y me tocó, junto con la Mónica Retamal, con otra de tus panelistas acá, Alex, y con otras mujeres, estar en una conversación con el ministro de Economía hace un par de semanas, y la subsecretaria también de Economía, y nos explicitaron que ellos quieren que hayan cambios sustantivos en las empresas en Chile, de la mirada, ¿no? De cómo se hace, o sea, entienden que la empresa es muy importante para el desarrollo del país, y que este cambio lo vamos a hacer en conjunto, pero también esperan que haya una reflexión profunda de cómo se hacen las cosas en el interior de la empresa. Buenísimo. Y que hayan cambios. Buenísimo, Fernanda. Lamentablemente se nos fue el tiempo, tengo que contarle algo. Rodolfo, tengo que contarle algo, porque entregar el mejor servicio es uno de los compromisos de WOM con sus clientes. Por tercer año consecutivo fueron reconocidos por el ranking Pro Calidad como la empresa con mejor satisfacción de sus clientes en la categoría telefonía móvil. WOM, nadie te da más. Le agradezco a los dos. Buenísimo. Rodolfo, mucho éxito. Fernando, muchas gracias. Y nosotros los despido y nos vamos a una pausa. Cuídense. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos, Fernando. Saludos, Alex. Nos vemos.